Christopher Hitchens, el filósofo de la rebeldía lúcida. Hoy saldremos de paseo para conocer al filósofo de la rebeldía lúcida. Pocos como él han tenido la valentía intelectual y el pensamiento crítico apropiado en este mundo acostumbrado a premiar y aplaudir el conformismo. La mayoría de las personas, incluso las inteligentes, son capaces de seguir de largo como si nada ante una atrocidad, solo por evitar ser excluidos socialmente, esquivar la terrible exclusión social, un mecanismo de defensa que aprendemos desde temprano, cuando escondemos las dudas genuinas y decidimos cerrar la boca para no formular esas preguntas que incomodan y a las que todos responden de la misma forma. Mostrarse en desacuerdo, o por lo menos preguntar por qué, en una sociedad que no tolera la crítica, no es una decisión fácil, y más aún cuando la mayoría duerme en los brazos de verdades con poco sentido. La pregunta no es la amenaza, solo que el pilar que sostiene esas verdades colectivas no resiste el más leve empujón. Así son las razones del dogmatismo, las que nacen del miedo, al descubrir que, aunque no lo saben todo, no está dispuesto a aceptar que está equivocado. Christopher Hitchens fue un filósofo que buscaba verdades preguntando, un escéptico que cuestionaba para descubrir y no un cínico de esos que solo cuestionan para confirmar sus desesperanzas. Su rebeldía lúcida puede interpretarse como un acto de higiene democrática. Hitchens criticaba cómo incluso esos movimientos que dicen buscar la liberación crean nuevas formas de dogmatismo y comienzan a censurar en nombre de la sensibilidad o de la justicia. Tener la capacidad de escuchar las críticas que irritan o de formularlas con respeto resulta crucial para que una persona crezca mentalmente. Al hacerlo, la sociedad evoluciona fomentando la amistad entre sus miembros, al demostrar que el desacuerdo es una señal de pensamiento activo. Christopher Hitchens murió en 2011, luego de una dolorosa enfermedad que no lo disminuyó en sus propuestas ni lo apartó de sus posiciones. Más bien, enfrentó su propia enfermedad terminal con la misma lucidez con la que llamaba a la atención, sin dar concesiones, demostrando que la honestidad bien cultivada nos mantendrá íntegros ante la muerte. Quizá la forma más difícil de rebeldía sea la autocensura, el miedo a revisar honestamente nuestras propias convicciones. Una práctica privada de autorreflexión que resulta esencial para construir un carácter sólido y mantener la mente libre. Entre nosotros deben haber algunas personas que se sientan incómodas porque aceptaron verdades que no comprendían del todo, aquellas que se heredan, las que comparte el clan, las que no se discuten, y se aceptan sin chistar para no ser el blanco de burlas o de señalamientos solo por alzar la voz y preguntar ¿por qué? Un impulso natural con el que se trata de verificar. Así fue Christopher Hitchens, un orador de verbo exaltado y de pluma afilada, que al verse confrontado por la muerte inminente a causa de un cáncer de esófago, decidió convertir su propia extinción en un ejercicio de transparencia intelectual. Hitchens no era ateo, sino antiteísta, algo muy distinto, parecido pero de distinta semántica, que podría resultarnos beneficioso comprender. El antiteísmo es la oposición activa y directa a la creencia en cualquier deidad o religión organizada, considerándola no solo falsa, sino perjudicial para la sociedad y el progreso humano. Antiteísta era su convicción activa,
que le hacía dudar de la existencia de un vigilante celestial, de un demiurgo o de algún arquitecto supremo que se hubiera dado a la tarea de revisar cada uno de nuestros pensamientos, algo que según él no sería una bendición, sino una terrible dictadura metafísica de la que sería imposible escapar incluso después de la muerte. En su obra póstuma, la que tituló de manera cortante Mortalidad, Hitchens no se entregó al consuelo de la fe ni a la autocompasión, sino que se trasladó a lo que él llamó con ironía el país Tumorlandia, un lugar extraño y gélido, en el que su cuerpo ya no era su aliado, sino un paisaje ocupado por el enemigo. Mantuvo en todo momento una lucidez que resultaba escandalosa para sus detractores, quienes esperaban verle flaquear bajo el peso de la agonía. Su declive vital se asemejó al de otro filósofo moribundo, el escocés David Hume, en el siglo XVIII. Hume pasó a la historia como el filósofo escéptico, y en su lecho de enfermo, ya con la muerte cercana, recibía las visitas morbosas de quienes solo esperaban encontrar a un filósofo temeroso para confirmar que nadie puede morir en paz sin la promesa de la eternidad. En cambio, se encontraban a un Hume que jugaba y bromeaba sobre su propia desaparición, una actitud que Hitchens heredó casi como un mandato ético frente a la inminencia de la muerte a causa del cáncer que padecía. Esa firmeza no nacía de una soberbia vacía, sino de su compromiso con la razón, pues entendía que la muerte es solo un proceso biológico inevitable y, según afirmaba, no requería de interpretaciones místicas para aceptarla con dignidad. Por un lado, sus detractores religiosos desplegaron una caridad más cercana al acecho que a la piedad, realizando cadenas de oración, no solicitando su recuperación, pero sí su arrepentimiento. Hitchens afirmaba con precisión que el deseo de una vida después de la vida no es más que la máxima expresión del narcisismo humano, que incapaz de aceptar que el banquete del mundo va a continuar sin su presencia, se mantiene aferrado a una verdad que no tiene certezas. La elocuencia de Hitchens, incluso cuando su voz física se desvanecía debido a la toxicidad que le causaba la quimioterapia, el tratamiento que destruye lo bueno y lo malo en el cuerpo del enfermo, se mantuvo firme en su idea de que la libertad consistía, ante todo, en no ser esclavo de nuestros temores y esperanzas más infantiles. Hitchens se enfrentó a su final con el mismo rigor con el que enfrentó a los tiranos de su tiempo, argumentando que si la vida tenía algún valor era precisamente porque terminaba, y que buscar sentidos fuera del plano material era una traición a la belleza de nuestra breve y azarosa aparición en el cosmos. En tal sentido, su muerte fue su última gran columna de opinión, un ensayo viviente donde su lucidez no se vio empañada por el miedo al juicio de una deidad que él consideraba solo una invención de nuestro temor ancestral a la oscuridad, afirmando que se puede descender al abismo sin necesidad de agarrarse a verdades infundadas. Hay que reconocer que Hitchens, al igual que los clásicos, entendió que el verdadero examen de una filosofía no ocurre en el púlpito ni en la comodidad de una cátedra, sino en la soledad del lecho de muerte, donde el silencio de los cielos se encuentra con la integridad del hombre que no necesita pedir perdón por haber usado el regalo de la duda. Deliciosa ironía ver que aquellos que pasaron décadas intentando salvar su alma fueran los únicos que realmente necesitaban que él se retractara para validar así sus propias creencias, mientras que él, en su estoica y brillante soledad, simplemente se ocupó de dejar las luces encendidas para que quienes, después de él, decidieran caminar sin guías espirituales hacia lo inevitable. Después de todo, es preferible morir con la garganta seca de tanto decir verdades incómodas que con el sabor empalagoso de una verdad consagrada por el temor
al qué dirán en el más allá. Así llegamos al final. Hasta pronto.